Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy martes 17 de diciembre. El estadounidense Jacob Streicher habría salido de Bolivia y se encontraría en Estados Unidos desde el domingo. El norteamericano supuestamente fue rescatado por un grupo de élite. En un dramático escape cuidadosamente planeado durante meses, huyó de sus carceleros de Bolivia y está de vuelta en casa en Nueva York con su familia, así informó el periódico Amodia de Estados Unidos. El gobierno boliviano y el de Estados Unidos aún no han dado declaraciones oficiales al respecto. Diarios norteamericanos y la agencia de noticias AP incluyen declaraciones de la hija y del hermano de Streicher que confirman que el hombre está en Estados Unidos. Streicher fue detenido en junio del 2011, acusado de supuesta legitimación de ganancias ilícitas y estuvo detenido 18 meses en Palmasola. Después de 30 audiencias, obtuvo el beneficio de arresto domiciliario en diciembre del 2012. Durante este proceso se destapó una red de extorsión desde las esferas de los ministerios de gobierno y de la presidencia y de transparencia. Más noticias. Comienzan las primeras reacciones frente a la elección del gobernador Rubén Costas como candidato a la presidencia del Movimiento Demócrata Social. El jefe y candidato del MSM, Juan del Granado, expresó su simpatía por la proclamación del cruceño. En tanto, Samuel Doria Medina, de UN, pide un candidato único que sea elegido en elecciones primarias entre opositores y manifestó su preocupación porque un líder que solo tiene apoyo regional en Santa Cruz o en La Paz enfrente a Evo Morales. Algunos voceros del MAS dicen que Costas no tiene propuestas. En tanto, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, opinó que Costas expresa un liderazgo político opositor de un departamento tan importante como Santa Cruz, pero que le hace falta conquistar los Andes. Y con más información en Bolivia News, el presidente Evo Morales se pide 8 horas de clases diarias para la jornada de los alumnos de primaria y secundaria. El ministro de Educación, Roberto Aguilar, defiende la propuesta, pero existen sectores y especialistas que no ven conveniente alargar una jornada escolar que hoy asciende por lo general a 4 horas y media al día. La propuesta se realizó en la inauguración del tercer encuentro pedagógico del Sistema Educativo Plurinacional que se desarrolló en La Paz. Para sustentar su propuesta, Morales citó como ejemplo los sistemas educativos de países industrializados como Alemania, España, China y Japón. El secretario ejecutivo de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, Adrián Kelka, aseguró que para ampliar las horas de estudio en los colegios deben resolverse primero temas de infraestructura, capacitación a los profesores y alimentación. Más informaciones. El alto mando militar propuso al presidente Evo Morales la creación de la Dirección de Empresas de las Fuerzas Armadas que aglutine a la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, el Comando de Ingeniería y Construcciones, además de otras unidades productivas. La propuesta se entregó en la primera reunión de los nuevos comandantes con el presidente, donde los altos mandos dieron a conocer los programas y planes de organización de cada una de las fuerzas para el 2014, fundamentalmente en las tareas operativas que tienen que ver con el control de las fronteras, lucha contra el contrabando y el narcotráfico. También se habló sobre los planes que tiene el gobierno para continuar equipando a las diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, según informó el ministro de Defensa, Rubén Saavedra. Más noticias. Los representantes de las tierras comunitarias de origen Hatun Ayllus de Tolapampa, Potosí, advierten con bloquear el paso del Dakar por el municipio de Uyuni si el gobierno insiste en impedir el ingreso a los nuevos dirigentes del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Collasuyo a las oficinas de esa organización. El curaca de esa región, Guillermo Flores, dijo que el tema será analizado por los miembros de los 12 Ayllus de esa TCO del pueblo quechua. En tanto, el nuevo Jiriji Apumpumacu del CONAMAC, Freddy Berbené, pidió a la mediación de defensor del pueblo en el conflicto porque el gobierno busca desgastarlos al no escuchar la petición de ingresar a las oficinas.
A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.41. El yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. Los equipos sacan cuentas para saber quién se coronará como nuevo campeón del torneo Apertura. Bolívar espera vencer a Nacional Potosí para hacerse de la corona y obtener el título en casa para festejar con su hinchada. Sin embargo, The Strongers también quiere celebrar en su territorio derrotando a Real Potosí. En los últimos 24 torneos, desde el 2000 hasta el 2013, 17 títulos se terminaron proclamándose fuera de su plaza y 7 como anfitriones. Tal es el caso de The Strongers en el 2003, Bolívar 2005, 2011 y 2013, Bilsterman 2006 y 2010 y San José de Oruro 2007. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.